conceptual. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante los gráficos tenía que expresar lo que quiere demostrar, ¿ya? O sea, la expresión de la figura que uno quiere transmitir. Y nosotros vemos acá, vemos por ejemplo un sarcófago paleocristiano, o sea, un ataúd, una tumba donde iba a descansar un cuerpo, que tiene sus lineamientos cristianos, ¿no? En cada uno de ellos. Son escenas bíblicas, escenas religiosas, ¿ya? También tenemos su arquitectura. Vamos a ir con la arquitectura paleocristiana primeramente, ¿ya? Quiero que entiendan, por favor, ¿ya? Esto yo los voy a dejar, pero quiero que entiendan. ¿Cuándo, a partir del Edicto de Milán, empieza la arquitectura paleocristiana? ¿Ya? El 303, ¿ya? Se autoriza el culto cristiano, se emprende la construcción de las primeras iglesias ya de dimensiones considerables, o sea, de dimensiones majestuosas, ¿ya? Se escoge el modelo de la Basílica Romana por su concepción espacial, por su capacidad de acogida de grandes multitudes y porque nunca había sido recinto de otros cultos. Debe adaptarse a las necesidades litúrgicas cristianas, ¿ya? Esta es la basílica, sí, 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 ya, está bien, muchas gracias, Sebastián, te agradezco, tú eres el mejor a tan corta edad. Ok, gracias, Sebastián. Ok, entonces, miren, lo que muestra acá es que el término de basílica va a ser un término usado por ustedes en este tiempo de historia 2, ¿ya? Van a poder entender, antes estas basílicas funcionaban como lugares para hacer juicios, para hacer reuniones, como asambleas y demás, pero se ha empezado a tomar este tipo de edificaciones para hacer los cultos religiosos, puesto que la identidad romana ha empezado a perder su identidad de imperio, de conquista, ¿ya? Y ha empezado a poner su fuerza en la fuerza religiosa. Entonces, tenían que demostrar de alguna manera ese tipo de servicios ocultos a ese dios, que era el dios de Roma, ¿ya? Adquirido gracias al paleocristiano, ¿ya? Eh, Cuando hablamos de la arquitectura paleocristiana, vamos a ver una estructura de una basílica, ¿ya? En planta. Esto, para ustedes, quiero que entiendan que es una planta basilical. Cuando les muestre un dibujo como este, ustedes se van a dar cuenta que es una planta basilical. Es una planta paleocristiana, ¿ya? En los cuales tenemos algunos conceptos, como decir el atrio, el nártex, que es como una especie de hall, ¿ya? Y tenemos la nave principal, que está dividida en algunos aspectos. Por ejemplo, esta de acá, esta de acá, como un cuadrito, como una mesita, es la ara o el altar, es donde viene la predicación y demás, ¿verdad? Este de acá, este de acá es la cátedra, ¿ya? Este semicircular, en arco de medio punto. Y aquí podemos observar el ábside. O sea, todo esto es un ábside. Esta parte de acá solamente es la cátedra, ¿ya? Tiene el crucero que muestra en forma de cruz, aquí está. Tiene una nave central, o sea, un espacio largo, ¿ya? Y tiene naves laterales, como es esta y es esta, ¿ya? En alguna lectura yo leí, escúchenme, que una de las naves laterales era destinada solamente para hombres y otra de las naves laterales era destinada solo para mujeres, ¿ya? Quiero que sepan que en el Imperio Romano el concepto de la feminidad no era relevante, no tenía importancia. ¿Sabe desde cuándo empezó a tener importancia? Precisamente desde la venida de Cristo, porque se observó que no solamente habían hombres quienes eran los peregrinos o los seguidores de Cristo, sino que también había mujeres, ¿ya? Entonces tenía que darse importancia a la mujer, ¿ya? Yo estoy hablando en términos contextuales de ese tiempo. Cuidado que alguien diga,
este arquitecto está siendo un poco discriminador de la parte femenina, no es eso, ¿ya? Entonces, cuando veamos la estructura de una basílica, tenemos el espacio interior, se constituye una planta rectangular. Tiene una planta rectangular dividida en varias naves. Puede ser 3 o 5 paralelas. En este caso tenemos 5, mira, 1, 2, 3, 4 y 5 con la nave central, ¿ya? Este concepto, escúchenme por favor, este concepto se sacó precisamente de los estudios realizados a la antigüedad, ¿ya? Se concibió esos estudios, ¿ya? ¿En relación a qué? Por ejemplo, ¿ya? Cuando veían el atrio, en el atrio podía estar cualquier tipo de personas, ¿ya? Cuando vemos el nártex era como un filtro, era como una aduana para que entren acá. No cualquier persona podía entrar acá. Aquí entraban inicialmente los sacerdotes y los sumos sacerdotes, entonces los que hacían el culto, el servicio. De la misma manera, las personas acá eran los visitantes que solamente podían estar hasta acá. Y aquí entraban los ciudadanos romanos en el tiempo del paleocristiano. Acuérdense que no estamos hablando mucho del cristianismo en sí, del puro, del que hemos hablado del apóstol Pablo y de los demás apóstoles, sino ahora estamos hablando de la adquisición cristiana del mundo romano, ¿ya? En el extremo de la nave central, más allá, más alta y ancha, se sitúa el ábside. Este es el ábside, este semicircular o cuadrado en algunos lugares, ¿ya? Originariamente un atrio porticado precedía al nártex. Este es un atrio con puertas o pórticos, ¿ya? Y en este era perdón, este es el atrio, perdón, me estoy equivocando, este es el atrio, ¿ya? Con pórticos, con puertas, que viene el nártex, ¿no? Este era un vestíbulo transversal abierto al edificio en columnatas y puertas, reservado a los catecúmenos, lo que les decía, ¿no? Fieles o aún no bautizados. A través de él se accedía a la sala principal destinada a los fieles. Está destinada a los fieles. Y los catecistas, ¿no? Los que están preparándose, ¿ya? Cuando vemos nosotros acá una perspectiva de la planta basilical, podemos ver la reconstrucción de la primitiva basílica de San Pedro en Roma. Tenemos el atrio, tenemos el nártex, y esta es la basílica en sí, ¿verdad? Con la nave principal y el ábside se está observando acá. ¿Ok? La arquitectura, aquí tenemos la reconstrucción de la primitiva Basílica de San Pedro, es lo mismo, ¿no? Que hemos visto, simplemente que está su perspectiva ya bien reconstruida, y también la planta. ¿Ya? Lo mismo, solamente viendo esta parte de acá, que ha habido un argumento acá que se ha aumentado. En este caso, habían incorporado acá un mausoleo. Después vamos a ver los trabajos. Una vez más, en perspectiva y en corte. Miren esto, escuchen. Ya hemos visto en planta, ¿ya? Y aquí tenemos una basílica en corte que también tiene sus diferentes características. La diferencia de altura permite ubicar una fila de ventanas que ilumine el interior. Aquí tenemos una fila de ventanas que están iluminando el interior. Pero dense cuenta una cosa. Miren la nave principal, la nave central, o sea, el espacio del medio que habíamos dicho que tiene como característica la planta basilical. Entonces es más alta en altura también. Y miren las naves laterales, son más pequeñas, ¿ya? En la cabecera se sitúa el presbiterio. Este es el presbiterio, este de acá. El presbiterio reservado solamente a los sacerdotes, con el altar, que es el lugar principal del templo, desde el que se oficia la misa. Suele tener forma de ábside o de exedra final. Esta terminología o este lenguaje aún es usado actualmente, aún se usa en nuestros tiempos, ¿ya? Si usted va a una iglesia de preferencia católica, entonces va a poder observar este tipo de lenguaje, ¿ya? Viene también precedido por un arco de medio punto que remata la nave central. Aquí está, que remata la nave central, ¿ya? Que es un verdadero arco triunfal, que recuerda a los arcos conmemorativos romanos y se
erige en clara alusión al triunfo de la iglesia. Posteriormente, sobre las naves laterales, aquí está, ¿ya? Se situarán unas galerías reservadas a las mujeres, como les había dicho hace rato, ¿ya? Ese se llama un matronium, así, ¿no? Que obligaron a elevar la nave central un poco más, ¿ya? Aquí entonces vemos un alzado de una planta basilical o de una basílica, ¿sí? Aquí tenemos una perspectiva también. Aquí están las naves central y las naves laterales. Y aquí está el ábside. No se olvide. Esos son los argumentos de una planta basilical. Puede tener cruz latina o cruz griega. ¿Cuándo es cruz latina? Escúchame. La cruz latina es cuando la parte superior parece una cabecera. O sea, quiere decir que la cruz o que la parte horizontal que lleva una cruz es en la parte superior, o sea, es en forma de cruz, como la cruz que sostuvo al mismo Cristo, ¿verdad? Cuando decimos es una cruz griega, la parte horizontal tiene que estar al medio, entonces va a aparecer un signo más, ¿verdad? Como del más, no como del más de los azulitos, sino como del signo más de aritmético, ¿verdad? Entonces, cuando es en el medio, se llama cruz griega. Cuando es en la parte superior, se llama cruz latina. No se olvide eso, por favor. Cuando digamos, ahí tiene esto, tiene este edificio o esta planta basilical romana está en forma de cruz latina o en forma de cruz griega, ¿es permisible? Es permisible. ¿Cómo yo voy a saber que es una planta basilical? Cuando se caracterice por las naves, cuando se caracterice por el ábside. Por favor, eso tomen muy en cuenta, ¿ya? Aquí tengo otra imagen donde me muestra también la parte del altar, ¿no? Que determina con un arco de medio punto, decía, ¿verdad? Donde el ábside, que es la parte principal, donde se oficiaba la misa, dice, ¿no? Aquí está. También quiero que vean esto, este término ahí donde están las llavecitas, que si se dan cuenta es un módulo de la parte de la planta baja, donde muestra que es el doble, o sea, quiere decir que ellos hacían un sistema modular, ¿ya? Tampoco era puesto como sea, no manejaba un módulo, ¿ya? Aquí tenemos también el interior de la primitiva Basílica Paleocristiana de San Pedro en Roma. Aquí está el altar. En este caso, por ejemplo, si se fijan, esta parte de acá tendría que ser una cruz latina, porque no está al medio. Continuamos. Tenemos más ejemplos. Aquí hay otro ejemplo que dice alzado interior de Santa Inés Extramuros. Aquí está otro templo que dice San Pablo Extramuros. Aquí tenemos otra basílica, que es la Basílica de Santa Sabina, su exterior. Ustedes ven, y dicen bien, la sobriedad técnica es una nota característica. Se emplea el mortero para las paredes, que se cubren con ladrillo. Los muros exteriores son lisos, o sea, no había mucho argumento, no había mucha ornamentación, no había mucho adorno en la parte exterior en los inicios del Paleocristiano. Las primeras basílicas se han caracterizado más por el interior que por el exterior, hablando de su decoración y de su ornamentación. Los muros exteriores son lisos, sin ornamentos, ¿verdad? La apariencia general es la de un conjunto de bloques cúbicos unidos. La cubierta es de madera a dos aguas. En la nave central y sencilla, en las laterales, con un armazón de vigas de madera en el interior que se suelen ocultar con tableros horizontales lisos o casetonados. Los elementos clásicos se emplean sin criterio arquitectónico. La gran diferencia con la basílica romana es la desaparición de la bóveda. Ya no hay bóveda, que no volverá a utilizarse hasta el año 1000 en el románico, en el prerománico, ¿ya? Hasta ahí no se va a usar la bóveda. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la bóveda, o aquí se ha cambiado la bóveda, por un argumento de un envigado a dos aguas, dice, ¿no? Con madera. Aquí está la Basílica de Santa Sabina, una vista interior.
La iglesia se desarrolla en torno a un eje longitudinal desde la entrada hasta el altar. Así, la acción humana de los edificios romanos se identifica con el camino hacia Dios, ¿verdad? Aquí no hay nada que interfiera para que el feligres o el peregrino pueda llegar al altar de Dios. Yo quisiera preguntarles una cosa, ojalá que algunos de ustedes participen. Cuando yo veo acá una planta basilical como esta, aparte de tener estos criterios de atrio, nártex, las naves y el ábside, ¿ya? Aparte de ver esta característica, ¿qué otra característica podría distinguir en este lugar? ¿Quién me puede decir? Que es lineal. Ok, otro. Apenas entras ves el ábside, ¿no? Podríamos decir que se caracteriza por una simetría, ¿verdad? O sea, si yo pongo un eje en el medio, podríamos describir que la parte izquierda es similar al eje derecho, ¿ya? Entonces, la mayor parte de las basílicas se han caracterizado por su simetría, ¿ya? La mayor parte. Algunos, claro, han incrementado algunos aspectos, como vemos acá, ¿no? En la Basílica de San Sabina. Aquí vemos la planta y a los laterales han podido incrementar algunos aspectos en su construcción. Pero si vemos el templo, aquí está donde el 5, 6, 7, 8 y 10 muestra, entonces nos va a mostrar que es simétrico. Aquí está otra. Sí, 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 está bien. Si se fijan en esta imagen de acá, en el interior, en esta foto, aquí tenemos los claristorios. Esto de aquí se llama claristorio. ¿Por qué? Porque generaban luz, ¿ya? Sí, precisamente por eso, ya no sé quién habló, creo que Sebastián habló, pero precisamente por eso han hecho este elemento. Más allá de que este sea la nave central y la más alta, también han identificado la parte de iluminación natural, porque si hubieran hecho las naves laterales de la misma altura que la central, la nave central tendría que haber sido oscura, meramente oscura. En algún momento se puede observar plantas basilicales con linternas. Linternas no quiere decir las linternas en la luz no veo por vos la linterna, ¿no? Sino las linternas o linternines que había eran como cúpulas vidriadas por donde estaba la luz, pero en este caso se puede observar también que la funcionalidad ha tenido mucho que ver y por eso se ha creado el aspecto volumétrico. Quiero que sepan que los romanos no habrán sido grandes escultores, grandes artistas o grandes moduladores, pero deben saber que los romanos han sido grandes arquitectos y grandes ingenieros. Ahí nadie les puede ganar. Y acuérdense que hemos visto que los romanos han sido los primeros en usar los arcos, arco de medio punto y las bóvedas, ¿ya? Entonces, para hacer eso, tenían que haber sido ingenieros. Y tenemos, bueno, ya hemos visto esto, vamos a continuar. ¿Ya? Aquí tenemos también los mausoleos. Ya les he dicho que investiguen de mausoleos, pero vamos a hablar un poquito ya. Cuando hablamos de mausoleos, aquí está el mausoleo de Santa Constanza, erigido por el emperador Constantino para albergar los restos de su hija Constanza. Responde al modelo de edificio centralizado, alternativo a la basílica. Hace rato les he dicho, han colocado un elemento en una basílica, creo que era la de San Pedro, la que vimos, y era un mausoleo que estaba ahí. De la misma manera, se ha usado un elemento alternativo a la basílica en este mausoleo de Constanza, que fue utilizado para baptisterios, mausoleos y martiria. Estos sepulcrales de mártires, esa es la martiria, sus plantas circulares y poligonales hacían accesible al objeto o persona venerada. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos un edificio así al lado de una basílica, podemos decir que es un mausoleo, que es un baptisterio, este es un baptisterio de acá,
o podrían decir que es una martiria. Martiria, que están los restos enterrados de un mártir. Eso es martiria. Y de la misma manera, yo quiero que vean esta parte. Tiene el mismo concepto de la planta basilical, porque muestra una nave circular exterior y una interior. Y de la misma manera, si se dan cuenta en el corte, también muestran naves secundarias que tienen sus claristorios posiblemente en estos lugares, pero tienen una nave central más alta para precisamente entre luz ahí. ¿Ya? El edificio se estructuraba de 3 círculos concéntricos. Una columnata exterior, aquí está la exterior, hoy desaparecida. Un segundo círculo delimitado por un macizo muro, aquí está. Ese negro es el grosor del muro, cuyo parámetro se ve aligerado con los numerosos nichos abiertos en el cubierto de la bóveda de cañón. Aquí está la bóveda, esta es la bóveda en el corte, miren, esta es la bóveda de cañón, ¿verdad? Un arco, una prolongación de un arco de medio punto, es la bóveda de cañón. Si se dan cuenta, aquí abajito muestra una abertura, y esa abertura son donde van a descansar los restos de los mártires, ¿ya? O por los numerosos nichos. En este caso, si no son los mártires, en este caso puede ser este mausoleo de una sola familia, donde el más principal descansa en el medio y alrededor puede descansar su familia, ¿ya? Un tercer círculo presidido por una cúpula que acogía en el centro el lujoso sarcófago de la princesa. Hemos dicho que este es el mausoleo de Constanza. Constanza, ¿quién era? Su hija, ¿no? De Constantino. El edificio planteado como una rotonda responde a una concepción espacial diferente a la del Panteón romano. Y la cúpula de este descansaba sobre un cilindro macizo. La de Santa Constanza se erige sobre un anillo de columnas. Aquí está. Que parece buscar la ingravidez tan del gusto oriental. Ahora, ¿por qué me habla de algo oriental en el mundo romano? Porque los romanos, cuando eran el imperio, cuando tenían que empezar a gobernar o a conquistar a otros imperios, han adquirido, les he dicho, algunos argumentos artísticos de diferentes épocas o de diferentes costumbres. Aquí está una vez más el mausoleo de Santa Constanza. Tenemos el peristilo, que hemos visto en el griego, sus graditas, ¿no? Tenemos el deambulatorio, por donde va a caminar la gente. Tenemos un nártex también, ¿no? Es como un atrio, como un hall, de hecho. Este es su muro. Aquí en el medio es donde descansa, ¿no? Princesa. Tenemos un gráfico, una fotografía, ¿ya? Tenemos los elementos clásicos que mantienen en detalles como los fragmentos de entablamento que rematan las columnas, seguramente expoliados de algún edificio imperial, o sea, sacados de algún edificio imperial. Y tenemos un mosaico acá arriba, o a las paredes, aquí está, un mosaico de la vendimia, ¿no? ¿Qué es una vendimia? ¿Qué es la vendimia? ¿Quién sabe? Sobre 100 puntos. Ya. Entonces tiene 100 puntos en la producción de vino. Ok. Aparte del mausoleo, vemos también el baptisterio, ¿ya? El baptisterio. El Papa Sixto III fue impulsor de la construcción de obras sobre formas anteriores, como ocurre con este baptisterio, levantado sobre una antigua estructura octogonal de tiempos de Constantino. El baptisterio es de planta centralizada y está rodeado por un deambulatorio. Este es el baptisterio, ¿ya? Está rodeado por un deambulatorio abovedado que se cuelga a Santa Constanza. Constituye uno de los mejores ejemplos de planta centralizada levantados en el siglo V, en el año 500.
tenemos aquí la forma del baptisterio, que no es tan mausoleo como hemos visto, porque si se dan cuenta, hablando de bloques o volúmenes, ya la parte o la circunferencia exterior ya no es la mitad de la circunferencia eh, central, ¿no? Ya la circunferencia central ya parece un internín nada más. Aquí tenemos otro baptisterio y aquí está su planta del baptisterio, similar a un mausoleo. Vamos a ir a las catacumbas, algo que ya hemos leído. Preguntas de baptisterio y de mausoleo, por favor. ¿Alguien tiene? Ya, continuamos. Al principio los cristianos utilizan como lugar de reunión, eso ya les hemos hablado, es el títulos, o sea, pequeñas iglesias se hacían ahí, o bien las casas de patricios acomodados paralelamente, surge la catacumba, ¿ya? O sea, dicen que ellos no solamente usaban las catacumbas, sino las casas de los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran como los fundadores, como los patriarcas, ¿ya? De la Roma, ¿sí? Entonces, como gente antigua, ¿ya? Entonces usaban también las casas de los patricios. ¿Por qué han empezado a usar la casa de los patricios? Es que un poquito vamos a volver a la Biblia, ¿ya? Cuando Jesús fue crucificado, dice que ese cuerpo tenía que quedarse ahí hasta podrirse, porque la cruz era un argumento eh, muy ejemplificador para los criminales. O sea, los criminales más feos, más crueles, tenían que ser crucificados, ¿ya? No se crucificaba a cualquier persona. Entonces, esas personas se hacían una cruz porque era un elemento alto y mucha gente podía ver y describir y ver que un criminal estaba siendo acusado por una cosa o por otra y había sido muerto. Entonces, era un ejemplo para el criminal, ¿ya? Entonces, cuando Cristo fue crucificado, él tenía también que estar mucho tiempo ahí, muchísimo tiempo. Pero gracias a un patricio, gracias a una persona importante que se llamaba José de Arimatea, ¿ya? Este personaje, que era una persona muy importante, era un patricio, ¿ya? Un fundador o de familia de fundadores, ¿ya? Él pidió al emperador romano que se le pueda bajar de la cruz a Jesús ese mismo día de su muerte, ¿ya? Entonces, los cristianos empezaron a tener una cierta adopción por estos patricios, gracias a José de Arimatea, ¿no? Que él intercedió para para que fuese sepultado Jesucristo. No pasó eso con los dos ladrones que estaban a los dos costados de Jesús. Ellos se quedaron mucho tiempo. Pero Jesús, recuerden, la historia dice que fue llevado a una tumba y al tercer día dice resucitó porque encontraron la tumba vacía y esa es otra historia, ¿ya? Por eso, no solamente las catacumbas fueron usadas como cultos religiosos inicialmente, sino la casa de los patricios. Las catacumbas contienen las manifestaciones más primitivas de la plástica cristiana. Se trata de pinturas que decoraban los techos y paredes con temas alusivos a la fe cristiana. Antes de continuar, lo que hemos visto con el tema de baptisterios, con el tema de mausoleo, con el tema de planta basilical o de templo con planta basilical, es estricta y netamente la arquitectura paleocristiana. Más de eso no hay, y posiblemente algún otro argumento, pero ahí es donde nace el término de arquitectura paleocristiana, con el tema del templo, con planta basilical, con el tema de mausoleos y con el tema de baptisterio. Posteriormente, cuando empezamos a hablar de las catacumbas y demás, vamos a entrar a la iconografía, a las artes plásticas del tema paleocristiano, ¿ya? La catacumba es un recinto subterráneo. Los cristianos tenían prohibida la exhibición de sus símbolos religiosos, organizado a partir de galerías, las galerías que significan el
ambulacrum, ¿ya? En sus paredes se encuentran los licolu, o los loculi, perdón, ¿ya? Rectangulares, para los cadáveres, en este caso, de los mártires, se cobijan bajo un arco semicircular, que es el arco sólido, ¿ya? Al final de las galerías se cubrían los cubícula. Al exterior se dispone la sella o el memoriae a modo de templete, ¿ya? Como les sé, yo he entrado a esta catacumba. Hay varias catacumbas en Roma, pero he entrado aquí a la catacumba de San Calixto. Es aquí donde está los restos de Santa Cecilia, les comenté, ¿no? Y de algunos papas. ¿Ya? Entré acá. Entonces, si se dan cuenta, los cristianos tenían prohibidos mostrar sus representaciones cristianas y su simbología, entonces tenían que hacerlo en las paredes de iconografías. Aquí están algunos lugares, es el cubículo, estancia cubierta a las galerías con enterramientos privados. Y aquí hay una capilla de la catacumba de Santa Priscila. Aquí podemos ver las iconografías, que eran manifestaciones de los mensajes de Cristo. Aquí hay otra catacumba, esta no conozco, la catacumba de Santa Domitila en Roma. Esta sí, y esta sí tengo una foto, voy a mostrar una foto. Cubículo en la catacumba de San Calixto. Y aquí hay algunas de las iconografías paleocristianas. Ciclo de imágenes que representan los contenidos dogmáticos de la fe cristiana. La pintura puede ser para los iletrados, lo mismo que la escritura para los que saben leer. Sí, en otras palabras, ellos mostraban o enseñaban o testificaban por medio de imágenes. ¿Ya? Hay una pintura de la catacumba de Priscila. Aquí hay algunos otros elementos. La iconografía paleocristiana responde a las directrices de la jerarquía cristiana. Los ciclos de imágenes evocaban la providencia de Dios para con los hombres, la salvación y los sacramentos. Aquí vemos los símbolos. La vid es la sangre de Cristo, ¿ya? Aquí está la vid, ¿ya? La paloma es el bautismo y la pureza. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado a los 30 años, el Espíritu Santo se mostró encima de él en forma de una paloma, ¿ya? Tenemos el pez, que significa Cristo, porque Cristo dijo, yo a los pescadores, ¿no? Y yo les voy a hacer pescadores de hombres, ¿no? También tenemos el delfín, que es la resurrección, el cordero, que es el cordero pascual o el cordero de Dios, ¿ya? ¿Por qué es el cordero de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se le llama el cordero pascual o el cordero de Dios? ¿Quién sabe, por favor? ¿Nadie? Por otros 100. Nadie sabe. Se está escuchando, ¿no? Tal vez no me están escuchando. Ok, solito Sebastián está aquí. La próxima tú y yo en otro link. Entonces, el cordero pascual, dice aquí. La Pascua simbolizaba cuando el pueblo judío salió al Éxodo, salió de Egipto y caminó por 40 años, si no me equivoco, ¿ya? Entonces la Pascua simboliza eso. La Pascua, cuando se hacía la Pascua, el sumo sacerdote buscaba un cordero, buscaba el cordero más perfecto, el que no tenía mancha, el que no tenía defecto en su parte corporal, y lo mataba en sacrificio a Dios. Pero antes de matarlo, el sumo sacerdote le contaba todos sus pecados, o sea, le transmitía los pecados de todo el pueblo, le decía, todos los pecados del pueblo, llévatelo, le decía al cordero. Entonces lo hacía el cordero pecador, o con pecado. Entonces cuando lo mataba y su sangre era vertida, de esa manera Dios
perdonaba al pueblo de Israel por un año. Solamente por un año le daba salvación. Y entonces el sumo sacerdote cada año tendría, en tiempo de Pascua, cada año en fiesta de Pascua, tenía que acercarse al, al altar de Dios. Entonces, ¿por qué se le llama a Jesús el Cordero Pascual? Porque Jesús, como cual Cordero, sacrificó su vida derramando su sangre por el pecado de nosotros. Es lo que se cree. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que tengan un poquito más de conocimiento cuando vean este tipo de iconografías. El pavo real era la inmortalidad. El alfa y omega es el principio y el fin en términos cristianos. Por si acaso hablo griego. Si les digo Haire te dea del Foy, le estoy diciendo Dios te bendiga, querido hermano. ¿Ya? Después tenemos el crismón, que es la anagrama de Cristo. ¿Ya? Este es el crismón. Este, el anagrama de Cristo. O sea, fue crucificado, ¿ya? Y esta R significa Cristo porque Christos se decía en griego, que significa el Cristo, ¿ya? El temas es el buen pastor, Cristo doctor, Adán y Eva en el paraíso, madre con niño, Jesús orante. Eso eran temas o simbología o iconografía o temas para la iconografía paleocristiana, ¿ya? Los temas del Antiguo Testamento eran el sacrificio de Abraham, Jonás y la ballena, y la resurrección de Lázaro, como les había contado. ¿Cuál era el sacrificio de Abraham? Era que Dios le dice que mate a su hijo, ¿verdad? Si tú tienes tanta fe, vas a sacrificar a tu hijo Isaac, a tu único hijo, porque él era viejito, su esposa era estéril, ¿ya? Y le dice, vas a sacrificar, entonces, como cual cordero, lo vas a llevar al cerro y lo vas a matar, así decía, ¿ya? Entonces, de alguna manera, Abraham lo llevó a Isaac y cuando estaba a punto de acuchillarle, ahí en el altar, le dice Dios, no mates al niño, dice, ¿no? Entonces eso se recuerda. Jonás y la ballena todos conocemos, ¿no? Pues no estoy diciendo, y la ballena rosada, y Sebastián no se sabe, ¿ya? Es un tema bíblico, Jonás y la ballena, cuando Jonás desobedece a Dios, le dice, anda a Nínive a predicar, y Jonás, pucha, se ha rayado, y más bien ha decidido irse a Tarsis, ¿no ve? A otro lado se estaba yendo, y ahí Dios hace tormenta grande, y la gente dice, hay alguien con maldición aquí, y descubren que Jonás era el maldecido, y lo botan a Jonás al mar, y se calma la tempestad, y Jonás dice, ay, al fin, me han botado y todo ha pasado, pero no contaba con la astucia de la ballena, ¿no? En la Biblia muestra un monstruo marino, dice, no dice ballena. Entonces se lo come, dice a Jonás, y Jonás dice que está en el vientre del pez por 3 días y por 3 noches, ¿no ve? Y después de la tercera noche, Jonás recién se repite, perdona, papito, y nunca más. Así le dice a Dios, y la ballena lo vomita, dice, ¿no? Esa es otra historia. Y la resurrección de Lázaro que ya hemos visto, ya hemos escuchado la anterior vez, así el milagro más grande de Jesús, la resurrección de un hombre muerto 4 días. También algunos temas paganos, que son los amorcillos, las victorias, las aladas, las lides, ¿no? Las lides. Es un tema ya inventado, se podría decir, ¿no? Pero eso es lo más principal para la iconografía paleocristiana. Cuando usted vea algo así como iconografías, va a poder descubrir. Aquí está, por ejemplo, el crismón, ¿ya? Son las iniciales de Cristo, como os he dicho. En griego empieza con X, ¿no? Cristo, ¿sí? Con la corona del triunfo y las letras alfa y omega. Aquí está, este es el alfa y este es el omega, que significa el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega, decía Dios, ¿no? En Apocalipsis. También tenemos aquí está el pez, ¿ya? Un nombre griego se compone por las iniciales de Jesús, Cristo, Hijo de Dios Salvador, ¿ya? Y este el ancla, la cruz, la solidez, que no se mueve. El Cordero, Cristo como víctima que muere para salvar a la humanidad, lo que les había dicho. Y aquí está el buen pastor, ¿no ve? Como Cristo, Salvador y protector de sus fieles. Dice que un pastor había perdido una oveja, él tenía 100 ovejas, ¿no? Y dice que este pastor había ido a buscar, había dejado a las 99 en el corral y había ido a buscar al número 100.
y no había parado hasta encontrarla. Y dice que le encuentra la oveja en una cueva, todo herida, sin poder caminar, y el pastor levanta la oveja y dice que la cuida. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que el pastor es Jesús, que te cuida a ti, me cuida a mí, sin importar que seas mejor o peor que los demás, siempre nos cuida a cada uno individual. Por eso es una iconografía paleocristiana, ¿ya? También tenemos aquí la pintura, aquí está la maternidad, aquí está la Virgen con el niño, ¿ya? ¿Saben qué? Jesús, cuando estaba en la cruz, él no deja sola a su madre, a María, porque le llama a Juan el amado, dice, ¿no? El que escribió Apocalipsis, y le dice, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo. Desde ese momento dice que madre, o digo María, la madre de Jesús, fue a vivir con Juan, o sea, Juan adoptó a María como a su madre y la cuidó, por eso dice que Jesús no fue un mal hijo, sino cuidó. Entonces, por eso se muestra mucho, mucho, mucho en esta iconografía paleocristiana la imagen de la maternidad, ¿ya? Que madre o María era la madre en la humanidad de Jesús, ¿ya? A eso, como cualquier correlación de autoridad, la Iglesia romana muestra a María como la madre de Jesús, y como Jesús es Dios, como la madre de Dios la muestran, ¿verdad? Eso es un tema muy aparte, pero dentro de la iconografía cristiana se muestra mucho la maternidad, ¿ya? Aquí está, esta pintura yo la conozco, yo la vi, ya es la pintura del Buen Pastor. Yo la vi en la San Calixto, aquí dice que esta iconografía es de Santa Priscila en Roma. Cuando ustedes vayan a Roma, vayan a las catacumbas, gástense esos $1,000 o $2,000, por favor, o sea, un viaje hermoso. Roma para mí, es lo más bello que puede haber, pero en los términos históricos que estoy mostrando, no digo que vayan a la ciudad, sino estoy bien, vayan a las catacumbas, vayan a los mausoleos, vayan al Vaticano, conozcan, ¿ya? Y cuando vean estos aspectos que ellos, al Coliseo Romano, vayan, cuando vean estos aspectos que yo les estoy mostrando, se van a sentir realizados, ¿ya? Aquí también está en las catacumbas de San Marcelino, una iconografía, ¿ya? Aquí estamos viendo una imagen que simboliza la Santa Cena, ¿verdad? La última cena cuando Cristo eh, tenía que ser crucificado. ¿Saben qué? No sé si estoy hablando bien, pero a veces muestra a Jesús en todo su recorrido que tenía una especie de preferencia por Pedro, Santiago y Juan, estos tres apóstoles. A todo lado, cuando se apareció, cuando en la transfiguración su cuerpo resplandeció, los llevó a Pedro, Santiago y Juan. Cuando tenía que resucitar a la hija de un fariseo, de Jairo, a la hija de Jairo, le llevó a Pedro, Santiago y Juan. A todo lado les llevaba, y no sé, parece que era discriminador. Y en esta escena se muestra a Pedro, Santiago y Juan y a un bicho más. Y este bicho es Judas, quien lo entregó. Porque Jesús le dijo, la persona que moje su pan en mi vaso, ese me va a entregar. Y aquí está agarrando un pan, sí, está agarrando Judas, ¿no? Y este güey pues mojó su pan. Gancho Judas. Aquí vemos otra iconografía del Buen Pastor, ya hemos visto esto, ¿ya? Miren esto. Aquí viene la iconografía del mosaico. ¿Qué era el mosaico? La técnica del mosaico era sobre el dibujo previo, los mosaístas, o mosaicistas, como sea, colocan las teselas, o sea, colocaban como porciones de telar o colocaban como porciones como mármol, como cerámica, ¿ya? Y creaban el mosaico. Con una cola soluble se pega una tela al mosaico, ¿está? Sobre un dibujo ya hecho. La tela con el mosaico pegado se iza a los andamios. Se desenrolla la tela y se aplica sobre la pared previamente enlucida.
Se retira cuidadosamente la tela. Retoques finales y corrección de imperfecciones. Esa era la técnica del mosaico. Aquí tenemos un mural, el mausoleo de Santa Constanza, el que hemos hablado, que era la hija de Constantino. Hay motivos decorativos en el deambulatorio, aquí está, ¿no? También la iconografía del mosaico, ya has visto. Esta es la que he dicho, de la vendimia, ¿no? También tenemos aquí más argumentos de mosaico, un mausoleo. Y por último, vamos a ver la escultura. Hay uno más. En la escultura, aquí Cristo aparece aquí representando como un maestro, ¿ya? Cristo doctor, ¿no? Con el rollo de la ley en la mano derecha, al modo de los antiguos filósofos griegos, ¿no? Los filósofos griegos tenían en la mano derecha un rollo, ¿no? Aparece imberbe y con pelo largo, sentado sobre la silla curul, que se otorga el poder del juez entre los romanos. Esta escultura se llama el Cristo Sereno. Si se dan cuenta, no tiene mucho argumento estético, ¿sí? No hay mucho trabajo decorativo, pero sí lo que importa en el arte paleocristiano es la enseñanza, la transmisión. Cuando ustedes les pregunten si la arquitectura o el arte paleocristiano era más mostrar, digamos, lo bonito, lo elegante, así, no mucho, pero sí era la transmisión, lo que se quería enseñar, que se relate lo que se está mostrando, que cumple el objetivo de enseñanza. Cuando vemos la arquitectura monumental en la nave central y en las partes laterales, también tiene enseñanza. Como les he dicho, la persona entraba ahí y sentía un sentimiento de impotencia, un sentimiento de calmarse, un sentimiento de humildad, ¿no? Entonces está transmitiendo mediante una reacción ahí psicológica, se puede llamar, ¿no? La arquitectura. Porque si hemos podido ver el exterior de los templos basilicales, no tiene nada de argumentos o de ornamentación, como tal vez en el gótico vamos a ir viendo, ¿no? En esta escultura también incluso la proporción está fallando de alguna manera, pero sí se está transmitiendo lo que quiere expresar. Aquí tenemos el buen pastor, uno de los motivos más conocidos y populares del arte paleocristiano es del buen pastor, representado por un pastor vestido con una túnica que carga una oveja. Este tema simboliza a Cristo como salvador de su rebaño. En tiempos del cristianismo primitivo, la imagen del buen pastor se usó para decorar lápidas, sarcófagos y escultura funeraria con el fin de mostrar la salvación del alma. Este tema también sirvió para ornamentar otros objetos como las lámparas de arcilla que se encendían con aceite y se iluminaban los pasillos de las catacumbas. Aquí tenemos el relieve, que es una especie de escultura, ¿ya? Que hemos visto en el arte egipcio, por si acaso. Aquí tenemos el buen pastor, ¿no? Aquí tenemos sarcófagos paleocristianos. Aquí estamos viendo a los discípulos. Mira, Andrés, Lucas, Marcos, Santa. Andrés, Lucas, Marcos y Jesús. Sarcófago de Trigilos, con el tema del buen pastor también. Aquí es sarcófago de los apóstoles. Sarcófago, todos los apóstoles, ¿no? Sarcófago para el cristiano con escenas de la pasión de Cristo. Aquí podemos ver. Sarcófagos paleocristianos también. Aquí miren el juicio de Salomón. ¿Se acuerdan de esa historia de Salomón? Cuando vienen dos mujeres llevando un hijo y la una dice, esta mató a su hijo y ahora quiere quitarme al mío, y se empiezan a pelear, no es mi hijo, es mi hijo, y Salomón viene con una espada, ¿no? Y dice, para que no se peleen, vamos por partir a la mitad a la guagua y llévenselo los dos. Y una de ellas decía, sí, pártalo, denme la mitad, así decía, ¿no? Y la otra decía, no, prefiero que se la lleve
porque no quiero que muera la guagua. Entonces Salomón dijo, la que está sufriendo y la que valora la vida de este niño, ella es la mamá. Entonces dénselo a la guagua, así, con sabiduría, ¿no, Salomón? También aquí tenemos Cristo entre Adán y Eva, y Cristo era Dios, y dice que Dios se paseaba en el jardín del Edén, que Cristo también estaba ahí, ¿verdad? Este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, dice, ¿no? Donde Satanás, aquí está una serpiente, ¿no? Le convence a la Eva para comer la manzana, ¿no? Aunque les cuento que hay algunos estudios que dicen que no era manzana, sino era higo. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos abren los ojos, Adán y Eva dice que estaban tapados sus partes íntimas con hojas de higo. Y si digamos ellos habrían abierto sus ojos en un árbol de manzanas, tendrían que haber estado cubiertos con ramas de hojas de manzanas. Entonces lo que primero vieron fue las hojas de higo. Por eso se cree que el fruto prohibido era el higo y no la manzana. ¿Ya? Aquí tenemos un medallón, ¿ya? Tenemos las bodas de Canaán, donde Jesús convirtió, ¿no? El agua en vino. Tenemos la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y la resurrección de las aguas. La iconografía cristiana habla temas bíblicos. Ya estamos terminando, no se cansen, ¿ya? También tenemos aquí la adoración de los reyes, curación del ciego, Daniel entre los leones, ¿ya? La profecía de la negación de Pedro, pinche Pedro, ¿cómo lo negó, no? El prendimiento de Pedro, el milagro de la fuente, ¿ya? Tenemos el sacrificio de Isaac, el prendimiento de Pedro también, tenemos Cristo sobre la bóveda celeste, tenemos Cristo, la bóveda celeste es el cielo, ¿no ve? Cristo con las leyes, también Cristo ante Pilatos, tenemos la curación del leproso, pecado de Adán y Eva, tenemos la entrada de Cristo en Jerusalén, ahí montado en un burrito, ¿no? Aquí otra vez Daniel en el foro de los leones, tenemos la pasión de Pablo, ya, cuando Pablo también murió, ¿no? Tenemos también las lápidas cristianas. En las catacumbas se han encontrado múltiples símbolos de historias del cristianismo grabados en lápidas. Aquí tenemos una lápida en donde se representó la existencia terrenal como un viaje peligroso que llega a la meta final que ilumina la luz del faro. Es la alegoría de la fe cristiana. ¿Qué quiere decir? Que usted está en un barco y lamentablemente va a pasar por miles de pruebas y la meta es el cielo, es el faro, es la luz. Eso significa, ¿ya? En conclusión, el arte paleocristiano es la evolución desde el primitivo aniconismo hacia el descubrimiento de la utilidad de las imágenes. O sea, donde no había iconos, donde no se podía hacer iconos, más bien ha habido más iconos. En una mina nadie haría eso, pero lo hicieron y descubrieron la iconografía. La claridad y la sencillez son el eje del lenguaje plástico y de los programas iconográficos. Importa su significado, su valor conceptual, o sea, lo que se quiere transmitir es lo importante y no lo bello, lo hermoso, lo bonito. El lenguaje que quiere mostrar, eso es lo más importante. Los artistas educados en los métodos descriptivos romanos se fueron concentrando progresivamente en lo esencial. O sea, también los romanos empezaron a hacer ese tipo de iconografías en los sarcófagos. En los sarcófagos ya no han hecho los cristianos primitivos, sino han hecho los romanos, ya no ves, por ejemplo, ya han visto lo esencial que era la transmisión de lo que se está haciendo y no así la belleza. Como religión libertadora y salvadora, el cristianismo recurre a la representación visual para adoctrinar a los fieles, lo mismo, ¿no? Para enseñar, para evangelizar. Más que la perfección plástica, recurre a símbolos o a temas de mitología clásica, pero dotándolos de un significado cristiano. La simbología y la iconografía cristiana comenzará, en consecuencia, por unificar dos tendencias, la realista romana y la abstracta oriental. ¿Por qué? Porque Roma estaba siendo invadida por los orientales. Gracias. Preguntas, por favor, aportes. Les pido que en este momento prendan sus cámaras para que entren en la grabación, por favor. Ya no vamos a llamar listas, pero vamos a mirar nuestras carotas. ¿Ya? Aquí estoy yo, aquí está Sebastián con gorrita, ahí está el cuello de Juan Ríos, está José Limber, está Richard,
¿Cómo es, Richard? Estás quedando calvo. Hola, Daniela, Andrés, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, David? Ese es David. ¿Dónde está Oliver, Juan José, Omar, Elizabeth? Esto va a argumentar su asistencia del día de hoy, por favor. Así es que antes de terminar, sugiero que prendan sus cámaras. Esa, Oliver. No, dar, Omar, dar que un dibujo, aunque sea, deberías compartir, pues, por voz, una iconografía paleocristiana en las bodas de Caná con tus hiles de chicha. Ok, bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta en el paleocristiano. Si se han dado cuenta, de aquí en adelante, miren, escúchenme por favor. La parte religiosa es muy importante, la parte cristiana religiosa o romana, como quieran llamarle, porque a partir de esto, todos los argumentos artísticos y arquitectónicos van a tener relación con el mundo religioso, se van a dar cuenta. Cuando veamos el bizantino, cuando veamos el prerrománico, el románico, van a poder ver argumentos que se han sacado incluso de la misma Biblia, ¿ya? No quiero yo demostrar que sé la Biblia, pero dentro de la historia de la arquitectura parte 2 muestra mucho ese elemento. Ya en la arquitectura parte 3, ya vamos a ir a lo militar, a lo napoleónico, ya vamos a ver a los franceses, vamos a ver el rococó, no estoy hablando del sapo gigante, sino de un estilo artístico, ¿ya? Y en la arquitectura 4 vamos a ver las vanguardias, vamos a estudiar un poquito de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver qué ha pasado con Hitler, qué ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben qué? Una persona hacía pis en cualquier lado, le sacaba foto y era arte. A ese nivel psicológico vamos a llegar en la arquitectura, serie de arquitectura 4, ¿ya? Pero es bonito el paleocristiano, a mí me gusta mucho, habla mucho de la parte religiosa, de Jesús. ¿Saben qué? No había valores antes que Cristo venga, ¿ya? Ay, este arquitecto no está evangelizando, sáquese, no está haciendo eso. Pero quiero que sepan, no había valores. Incluso la guagua no tenía ningún valor, el niño no tenía ningún valor. Los romanos podían vender a sus hijos como esclavos si necesitaban plata. Los romanos se morían por tener hijitas, mujeres, perdón, con respeto de las mujercitas que están acá, por favor. ¿Por qué? Porque como no tenían dinero, entonces las hacían crecer, las prostituían, o sea, no había ningún valor. Después que Cristo vino, empezó a hablar muchas cosas morales, ¿ya? Y eso se quedó. Y como Constantino lo incluyó dentro de la religión romana, porque los romanos no tenían religión, eran politeístas también. Entonces empezaron a valorizar muchos argumentos de la enseñanza de Cristo y lo demostraron en su esencia artística, arquitectónica, mediante los mausoleos, mediante los sarcófagos, todo eso se quedó. Hemos dicho que la esencia del arte paleocristiano no era la belleza, sino era la transmisión conceptual, el arte conceptual, o sea, lo que se quiere decir, lo que se quiere demostrar. Y indirectamente los romanos empezaron a ser evangelizadores y empezaron a evangelizar de esa manera. Los argumentos morales se ganaron, los argumentos morales empezaron a crecer y el niño ya tuvo valor, la niña, la mujercita ya tuvo valor. Antes no podía entrar una mujer en el templo, pero ustedes se han dado cuenta que en la planta basilical ya incorporan un lugar para las mujeres. Claro, ahora las mujeres nomás van a la iglesia, los 11 años van de madres, pero incluso cuando Cristo, las mujeres fueron las que se quedaron. Cuando lo aprendieron a Cristo, todos los maricones de los apóstoles bajaron. ¿Y quiénes estuvieron hasta su muerte? Las 3 mujeres más Juan, ¿no? Entonces, chanchos son los hombres. Ok, eso es el paleocristiano. No sé si hay alguna pregunta. No me he disfrazado, pero ya parezco un esclavo romano, ¿no? Con ropa. Ya. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Sus trabajos de mausoleos, de martirias o baptisterios que les he pedido que me lo hagan, compártanlo al Telegram, por favor, ¿sí? Hasta las 12 de la noche de hoy, ¿ya? Entonces, sí, tenían tarea, ¿no ve? Tenían que investigar qué es un mausoleo, tenían que investigar qué es un baptisterio y una martiria, ¿ya?
Qué bueno que estás grabando, Sebastián, muchas gracias. Te voy a pedir un cursito que me hagas para que yo grabe de aquí en adelante, ¿ya? Entonces, si puedes, compartirlo al Telegram esta grabación. Y bueno, hasta las 12 de hoy, por favor, compartan sus trabajos. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ya, no habiendo preguntas, yo voy a dar por terminada esta clase, ¿ya? Y voy a agradecerles por su asistencia. No han venido todos, supongo que es martes de Chaya, no sé, pero